Marta es una buscadora, una feminista que me he dedicado básicamente a la investigación de lo que son las fundaciones simbólicas del patriarcado, no solamente en el área mítica, también mucho en el área literaria, tratando de pesquisar lo que ha sido la colonización de estos símbolos y lo que estos símbolos nos han significado, digamos, en el ámbito de la alienación, en el ámbito de la exclusión que el patriarcado a lo largo de toda la historia de su existencia ha hecho de lo femenino y de la mujer. Yo pienso que el feminismo es una práctica del alma, es un ejercicio del alma que está siempre tratando de develar aquellos asuntos que hemos interiorizado. Entonces es también una práctica muy reflexiva de cómo nos constituimos en soportes del patriarcado, de cómo el patriarcado nos ha colonizado, de qué manera nos ha colonizado, lo que se va metiendo en el alma sin darnos mucha cuenta. Entonces yo creo que la habitación propia en la habitación propia es esa constante reflexión sobre dónde lo he introyectado, dónde se me ha inoculado el patriarcado, en qué acontecimientos cotidianos, en qué comportamientos cotidianos, en qué pensamientos, en qué utilización de los conceptos se mantiene, digamos, reproduce o muestra esa colonización, y cómo al hacerla consciente una puede irla transformando y mirar la vida entonces desde otros ángulos, desde otras direcciones, desde otras perspectivas, desde otras fronteras, desde otros límites, pensar la vida de una manera diferente. Hay momentos de mucho dolor, sobre todo la conciencia de la colonización. Yo pienso que es lo más doloroso que una puede percibir de sí misma, o sea, hasta dónde ese monstruo del patriarcado está interiorizado y nos habita, digamos. Eso es muy doloroso, pero a la vez poderlo ver es muy alegre, o sea, poderlo ver es empezar a transformar la vida. Y cuando una lo puede ver, empiezan a emerger de una manera espontánea y muy creativa esas zonas de lo femenino que no han sido colonizadas, que de alguna manera se han mantenido, digamos, en las márgenes, de alguna manera se han mantenido ocultas, se han mantenido secretas, porque yo estoy convencida que no hemos sido completamente colonizadas, y el hecho de no haberlo sido, es lo que nos ha permitido sobrevivir a un proyecto de muerte, claramente de muerte y de destrucción de lo femenino. Entonces es doloroso, pero es alegre a la vez, o sea, ahí hay una mezcla, ahí hay un ir y venir del dolor a la alegría, del dolor a la alegría. Y yo diría hoy que finalmente, aunque una lo ve y ese ver te desgarra, verlo igualmente te alegra porque te desbloquea como zonas muy creativas de ti misma. El lenguaje patriarcal y el lenguaje que conocemos se ha caracterizado porque el sujeto del discurso siempre es el hombre, es decir, se habla de los derechos del hombre, y dentro de eso se supone que estamos las mujeres, pero las mujeres tenemos unas características y tenemos unos modos y unas maneras tan diversas a lo que ha sido la homogeneidad patriarcal, que esa diversidad de lo femenino frente a ese proyecto homogéneo, patriarcal y masculino, no puede decirse en ese lenguaje que siempre nos está travestiendo, siempre nos está haciéndonos decir como si nosotras fuésemos el hombre, como si nosotras fuésemos hombres, como si nosotras fuésemos lo masculino. Entonces, cuando te encuentras con que el sujeto de todo discurso es lo masculino y quieres hablar de emociones, de sensaciones, de sentimientos que no están, digamos, dentro de ese masculino, tu habla, tu palabra y tu lenguaje siempre se convierten como en el accidente, digamos, como en lo raro, en lo extraño, en lo bizarro, en lo que no es universal, porque el sujeto universal del lenguaje siempre es el masculino. Las mujeres somos, y yo lo digo muy a menudo, algunas veces somos el complemento directo y otras veces somos el complemento circunstancial, pero el sujeto del discurso
es el sujeto masculino. Y por eso tú notas, por ejemplo, muchas mujeres escritoras que se han suicidado, porque no han podido decirse en su creatividad en esa homogeneidad masculina. Las mujeres nos acostamos con el enemigo, supuestamente amamos al que nos oprime y oprime a nuestras hermanas. Y esa es la gran, digamos, el enorme reto del feminismo, y a la vez la esencia que hace que nos preguntemos por el amor, que nos preguntemos por la sexualidad, que nos preguntemos por las relaciones cotidianas. Y cuando el feminismo plantea uno de sus grandes, de sus grandes proyectos es "mi cuerpo es mío", el feminismo baja y desciende hasta la cama misma, lo que no lo hace, y hasta la vida cotidiana del día a día, del minuto a minuto, que no lo hace ningún otro movimiento social toca las esferas íntimas de los seres humanos. Y esa es una de las características más importantes, más difíciles, más imaginarias y más imaginativas del movimiento feminista, y es que el feminismo toca el cuerpo, el alma y la cotidianidad misma de los seres humanos. Su cuestionamiento llega hasta el corazón mismo de cada ser humano y de su vida cotidiana, y yo creo que esa es su gran potencia. Por eso para mí es el más grande movimiento que ha ocurrido, digamos, a lo largo del siglo XX y que está ocurriendo en estos comienzos del siglo XXI. La experiencia fue bellísima, o sea, además que entonces las cosas eran muy artesanales, se hacía el machote, se recortaban las hojas, se pegaban las cosas, y eso creó muchos lazos de grupo, creó muchas relaciones entre las que hacíamos la revista, pero además de eso quisimos, digamos, ya todo el movimiento feminista en esos años, que eran los 80, quisimos tomarnos también la calle y llenar la ciudad de grafitis. Y esa también fue una experiencia muy fuerte, porque no todo el mundo lee el periódico, no todo el mundo lee una revista. Una frase condensa demasiados asuntos, escrita en un muro donde el bus para y espera unos cuantos segundos mientras cambia el semáforo, todo el mundo mira el grafiti. O sea, yo le veo mucho poder político al grafiti, y realmente fue una cosa muy contestataria y fue muy fuerte, y éramos más o menos unas noche a noche, podíamos pasar entre los grupos que hacíamos los grafitis. Había otros grafitis tan largos que los escribíamos en papel periódico y llevábamos los baldes con el engrudo y los pegábamos en la pared en la noche, 1, 2 de la mañana. Podíamos ser 100 mujeres en esta labor, y toda la ciudad se comprometió con eso, porque nadie podía pasar desapercibido. O sea, estaba ahí en la pared, estaba ahí el texto, y la ciudad se volvió un cuerpo sobre el cual las mujeres escribimos nuestros pensamientos, nuestras denuncias, nuestras protestas, nuestros sueños, nuestras añoranzas, nuestros deseos, nuestras furias, nuestras rabias, nuestros quiebres anímicos, nuestros dolores sexuales. O sea, todo lo pusimos en la piel de esa ciudad, que son sus muros, sus fachadas, y de verdad que yo guardo eso aquí, en el corazón.